Cada noticia tiene una figura central, un protagonista. En la tribuna del Cesar de Radio Guatapurí están los protagonistas de la noticia. Y el contacto de esta hora es con la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza. Ella es del movimiento político Dignidad y Compromiso y ha tenido el valor de hacer una serie de denuncias muy documentadas sobre las irregularidades en que ha incurrido el gobierno nacional en varios aspectos. Uno de ellos es la designación de Juliana Guerrero, una joven cesarense nacida en Codazzi, como delegada del presidente en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar. Precisamente nosotros tuvimos la primicia de esta información, una acción popular que ella presentó y que fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Representante Jennifer Pedraza, bienvenida a Radio Guatapurí, muy buenos días. Hola, un saludo para toda la costa Caribe que nos escucha en este momento. Gracias, Andrés, por la invitación. Un saludo especial para todos quienes nos escuchan en el departamento del Cesar y también en La Guajira. Estoy un poquito mal de la voz aquí por el trabajo ahora en este momento, pero muy contenta de acompañarles. Sí, representante, pues gracias por atender nuestro llamado. Vamos al grano. ¿Usted por qué presentó esa acción popular que ya le fue admitida? Mira, nosotros hemos venido investigando desde hace casi 6 meses en las irregularidades alrededor de la hoja de vida de Juliana Guerrero. Pero para empezar esta historia yo tengo que decir que yo soy egresada de la universidad pública, soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia y por ende la defiendo. He luchado desde el movimiento estudiantil para que los órganos directivos de las universidades públicas no estén en manos de politiqueros, sino para que estén en manos de las comunidades universitarias. ¿Por qué esta historia empieza por ahí? Porque hace 6 meses, cuando descubrimos que los títulos de Juliana Guerrero no solamente eran irregulares, sino que habían sido comprados a la Fundación Universitaria San José, nosotros desde ese entonces empezamos a solicitarle al presidente Gustavo Petro que reemplazara a Juliana porque ella hoy es la delegada del presidente mismo directamente en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar. Eso fue desde que encontramos los títulos irregulares, pero hoy que ya tenemos a Juliana Guerrero denunciada en Fiscalía por presunta falsedad en documento público y por fraude procesal, le queremos pedir al presidente Gustavo Petro que reemplace y que cambie a esta persona, es decir, que saque a Juliana Guerrero del Consejo Superior Universitario de la Universidad del Cesar. Y esto no solamente lo estoy pidiendo yo, sino que el mismo movimiento estudiantil de la Universidad Popular del Cesar le envió al presidente desde hace más de 3 meses una carta pidiéndole por favor que cambie su delegación en el superior, porque no tiene sentido que toda una comunidad universitaria que está esforzándose, quemándose las pestañas en la UPC para sacar adelante una carrera profesional. No tiene sentido que los profesores que con mucho esfuerzo hacen maestrías, doctorados, que luchan semestre a semestre para que le renueven sus contratos, estén dirigidos por una persona tramposa y corrupta como lo es Juliana Guerrero. Aún así no ha habido poder humano que logre que el presidente Gustavo Petro nos responda y por eso iniciamos una acción popular y afortunadamente, como ustedes dicen, ustedes acaban de dar la primicia de que ha sido admitida por el Tribunal de Cundinamarca. Esta acción popular tiene unas medidas cautelares que nosotros estamos esperando, ojalá nos las aprueben, que implican de una vez suspender la participación de Juliana Guerrero en el CSU de la UPC. Representante, lo que nos llama la atención es que usted ha hecho la tarea muy minuciosa y al investigar el caso de Juliana Guerrero descubrió algo, y permítame acuñar este término, que la Fundación Universitaria San José era el graduadero de los funcionarios del gobierno del cambio, porque ese no fue el único caso. ¿Qué fue lo que encontró allí en sus investigaciones? Mira, yo también para la gente que nos está escuchando allá en el Cesar, yo sé que Colombia está llena de jóvenes que quieren estudiar, que quieren salir adelante, que pasan y pasan hojas de vida y nadie los contrata a pesar de cumplir los requisitos para ocupar esos cargos, y por eso es tan indignante que en este caso el gobierno del presidente Petro, y les digo, yo voté por este gobierno en la segunda vuelta en el 2022 y he estado profundamente decepcionada. No tiene sentido que entonces ese gobierno prometió escuchar a los jóvenes, le termine priorizando la palanca y termine priorizando a los corruptos por encima de las personas que se esfuerzan para cumplir unos requisitos de su hoja de vida.
Por eso es que esto ha sido tan decepcionante y tan indignante. Y te digo algo, yo he conocido, ayer precisamente me reuní con estudiantes de la San José que sí estudiaron, personas que de verdad vieron sus materias y toda la vaina, y ellos me dicen hoy, nos sentimos profundamente estafados y nosotros estamos llevando el bulto porque además, aún 6 meses después de nuestra investigación, no ha habido poder humano que logre que ni siquiera el Ministerio de Educación intervenga en la Fundación Universitaria San José para acceder además a la información y para proteger esos derechos de los jóvenes estafados por las directivas de esa universidad. Recordemos que la Fundación Universitaria San José tiene un representante legal que es Francisco Pareja, que viene de haber sido fórmula de Armando Benedetti en las competencias a la Cámara de Representantes por Bogotá, en plancha con Armando Benedetti al Senado. Así que ahí hay una cercanía directa de Francisco Pareja, no solo con Benedetti, sino con el gobierno nacional, y me atrevo a decirlo así, directamente con Juliana Guerrero, quien no es solamente delegada de Petro en el superior, sino que además es súper poderosa. Salió el día de ayer domingo una nota, precisamente en Cambio, que revela que Juliana Guerrero está prácticamente dirigiendo el gobierno mano derecha al presidente Gustavo Petro, cuando es una persona que hemos demostrado ya su corrupción, no solamente en su hoja de vida, sino porque quería estar en el viceministerio de las Juventudes, por el presupuesto que maneja el Ministerio de la Igualdad, y ahora es la jefa del Departamento de Presidencia. Entonces, en este gobierno uno se siente como que premian a los tramposos y a los corruptos cuando ellos habían prometido cambiar esa tradición. Yo sé que esto también pasaba en gobiernos anteriores o cosas similares. Jennifer Arias, acuérdate, la congresista del Centro Democrático que cometió plagio en su tesis de maestría. Julián Bedoya del Partido Liberal con títulos falsos, ahora fiel aliado del presidente Petro. Y así como nos indignaba que pasara en los gobiernos anteriores, hoy no podemos guardar silencio cuando sigue pasando en un gobierno que prometió hacerlo diferente. Sí, representante, es tanto el poder que ha acumulado Juliana Guerrero, una joven que ni siquiera es profesional, que medios han señalado que personas de su círculo cercano han obtenido cargos en entidades como la Supertransporte, como el DAPRE, incluso en medio de despidos masivos. ¿Tiene evidencia de que esto forma parte de un patrón de favoritismo o corrupción? Claro que sí, y sé que Juliana Guerrero está muy interesada en la gobernación del departamento del Cesar. De hecho, ella estuvo acompañando una inscripción de la lista de la Cámara, si no estoy mal, que inscribió la Fuerza en coalición con diferentes otros sectores, y ella, ya después de haber estado vinculada a este escándalo de corrupción que es gravísimo, como les digo, en este momento está siendo investigada por la Fiscalía por fraude procesal, por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público, y aún así tiene el descaro de ir a inscribir una lista a la Cámara por el departamento del Cesar. Y a mí me indigna porque yo sé que la Universidad Popular del Cesar ha resistido décadas, décadas al paramilitarismo, ha resistido décadas a la corrupción, al clientelismo. Sé, porque yo lo he visto, porque tengo compañeros y compañeras en el movimiento estudiantil que han denunciado cómo los clanes regionales han estado mecateándose la universidad pública, y perdonen que lo diga así, pero es que me enerva porque es la causa de mi vida, como para que por primera vez un gobierno podía delegar personas honestas que se deban a sus comunidades universitarias, que se deban a estudiantes y a profesores, y en vez de hacerlo deciden nombrar politiqueras ahí, que yo sé que Juliana Guerrero es una ficha cómoda para los clanes regionales, y yo hablo de ella como una bisagra entre el presidente Gustavo Petro y los peores clanes regionales del Cesar, que ya sabemos que reparten puestos a diestra y siniestra y que así pretenden comprar las conciencias de la gente. Ya, Juliana Guerrero apoya la lista del Congreso del Frente Amplio en el departamento del Cesar. O a inscribir esa plancha, esa lista de la Cámara, y yo diría que ya sabemos por quién no deberíamos votar quienes queremos un país diferente. Representante, dos preguntas finales. A pesar de todo esto, Juliana Guerrero la denunció por calumnia en la corte, ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo va ese caso? No, ella me denunció en la Corte Suprema de Justicia, pero ni siquiera llegó a la conciliación. Me dejó plantada en la conciliación, que es como el paso previo antes de que se inicie un proceso de indagación y de investigación de parte de la Corte Suprema. Y ella es tan descarada que yo misma le pedí al magistrado que por favor no cierre el caso así, así, digamos, cuando no hay conciliación, porque no va la persona que denuncia. Lo usual es El que, archivo. es que se cierre el caso de investigación. Pero yo lo que le estoy pidiendo a la Corte Suprema es que no cierre el caso y que indague si los delitos por los que ella me acusa son ciertos o son falsos, porque ella incluso me acusa de delitos digitales, porque ella se inventó que yo había hackeado la página del ICFES.
que yo había hackeado la página del ICFES, cuando yo lo que demostré, eso está en un portal público. Por ejemplo, si tú quieres entrar a buscar mi puntaje del ECAES en mi época del Saber Pro Ahora, tú lo puedes encontrar. Puedes ver cuánto saqué yo en cada área y puedes ver cuándo lo presenté. Eso fue lo que yo hice. Eso es una información pública. Así que Juliana Guerrero, imagínate, si ni siquiera asiste a comparecer ante la justicia en un proceso que ella inicia contra mí, ¿qué garantías tiene la justicia colombiana de que ella sí va a comparecer en un proceso en el que yo estoy contra ella en la fiscalía? Por eso yo le quiero pedir a la fiscalía que avance con este caso, que no voy a quedarme callada y que necesitamos que esto avance con celeridad. No que acá, como en este país acostumbrado a la impunidad, sencillamente engaveten el caso. Yo estoy completamente dedicada a que también los cesarenses conozcan esta realidad, conozcan esta verdad, y porque yo estoy segura de que aman la universidad pública. Ustedes han luchado por la educación como yo sé que lo hemos venido haciendo toda mi generación, y por eso es que hay que defender la UPC para evitar que sigan las garras de los politiqueros. ¿De quiénes? De los politiqueros como Juliana Guerrero, el Clan Génico, Ape Cuello, que ustedes saben que, mejor dicho, y esa gente ni siquiera habla aquí en el Congreso por su gente, pero se creen dueños y señores de la opinión de la gente en el Cesar. Así que, pues yo no voy a cesar, no voy a dejar de hacer esta labor de control político. Sí, una pregunta final. Fíjese, doctora Pedraza, que estamos en medio del proceso electoral, además del Congreso, en el caso nuestro, de elegir al nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar. Y de acuerdo con los estatutos de dicha universidad, es el Consejo Superior Universitario quien tiene la última palabra para escoger uno de los 5, digamos, aspirantes que hayan pasado las consultas estamentarias. ¿Usted cree que la justicia va a tener la celeridad para que antes de que se dé esa elección que está prevista para, si mal no estoy, para el 26 de febrero, se pueda retirar del cargo a Juliana Guerrero y no intervenga en esa elección? Pues en este momento estamos a la espera de las medidas cautelares de nuestra acción popular. Yo la verdad le pongo velitas, le pongo velitas, espero que sí pueda ser así. Estoy con todo el optimismo para que el Tribunal de Cundinamarca pueda contemplar la necesidad de esas medidas cautelares, sobre todo a la luz de esta elección de rector, porque un voto puede ser definitivo para la elección de esta rectoría. Y yo invitaría también a los estudiantes y profes a que estén muy alertas, porque venimos en una serie de tomas de decisiones de rectores en las universidades públicas en donde vale la pena defender la autonomía, la democracia, y que al final podamos tener rectores que administren de manera transparente la universidad pública. Por algo adicional, Andrés, mira, yo soy autora de la reforma a la Ley 30 en los artículos 86 y 87, que conquistó más recursos para la educación pública. ¿Por qué? Porque las universidades públicas sí llevan décadas, 3 décadas desfinanciadas, crónicamente desfinanciadas. A mí mismo se me cayó el techo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional encima de, por ejemplo, que en la Universidad Popular del Cesar los profesores están realmente precarizados, que los profesores ocasionales tienen que rogar para que les renueven el contrato, que son condiciones inhumanas, y sé que además la politiquería se ha aprovechado de esas condiciones precarias para presionar a esos profesores a que voten de determinadas maneras, no solo en elecciones dentro de las universidades, sino incluso afuera. Así que eso ha pasado en algunas universidades públicas del país. Precisamente como sacamos esa ley adelante, una de nuestras luchas es la formalización de los profesores, la ampliación de planta de los profesores universitarios para que tengan mejores condiciones laborales. Pero eso no va a pasar si la plata nueva que va a fluir hacia las universidades públicas, en vez de llegar a estudiantes, se la embolsillan los intermediarios y quienes terminan administrando de manera dudosa y poco transparente las universidades públicas. Por eso esta lucha se vuelve para mí de principios, y vamos a estar al frente. Y si los estudiantes y profesores tienen denuncias sobre las elecciones del rector en la Universidad Popular del Cesar, cuentan con esta voz en el Congreso para acompañarles en esa lucha, para respaldarles. A pesar de que yo hoy soy representante de la Cámara por Bogotá, yo he estado defendiendo la Universidad de Antioquia, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de la Amazonia en el Caquetá. Entonces, y esta curul hoy sea por Bogotá, quiero que sepan estudiantes y profes de la Universidad Popular del Cesar que estamos con ustedes en esa lucha por una universidad transparente, y más ahora como candidata al Senado, pues precisamente pretendemos o queremos proponer mi nombre para ya no representar solamente a Bogotá, sino a todo el país. Por eso mismo me parece que esta lucha es completamente coherente con esa aspiración. Representante, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Guatapurí. Muchísimas gracias a usted, Andrés, y por aquí a la orden siempre. Ella es Jennifer Pedraza, actualmente representante a la Cámara
por Bogotá, del movimiento Dignidad y Compromiso. Recordemos, ese es el movimiento que lidera el ex senador Juan Enrique Robledo. Pero vamos a comentar, Andrés, porque lo que ha dicho la representante a la Cámara es de la mayor gravedad, y es el tema de que ella presentó una acción popular porque, a pesar de haberle solicitado directamente al presidente que revocase la designación de Juliana Guerrero como su delegada, porque usted sabe que el gobierno tiene en todas las universidades públicas un asiento, ¿no? Dos asientos. Uno es el delegado del Ministerio de Educación y otro es el delegado del propio presidente. El del ministro de Educación es nuestro amigo Xavier. Él es el presidente del CSU, pues se me escapa el apellido. Sí, pero siempre lo tenemos aquí. Sí, siempre es invitado. Bueno, y la otra es Juliana Guerrero. Con Juliana Guerrero. Javier Estrada, sí, que hizo parte también de la UTL del ministro Antonio Sanguino, pero cuando fue congresista, senador, creo que es. Y la señora Juliana Guerrero. ¿Qué ha pasado con ella? Que Jennifer Pedraza, muy juiciosa, empezó a a cuestionar si ella tenía título o no. Y descubrió, ella presentó unos títulos como universitaria, creo que se graduó de contadora. Sí, y demostró que esos títulos que emitió la Fundación Universitaria San José eran falsos, eran chimbo. Además, demostró que había pagado por ellos la suma de 8 millones de pesos. Por eso se inició una investigación al interior de la Fundación San José, que la universidad terminó anulando esos diplomas falsos. Pero además no se quedó allí la congresista Pedraza, sino que descubrió que habían casos, más de 700 casos similares, muchos de ellos vinculados al gobierno del cambio. Es decir, por eso yo le digo y acuño ese término, que la Fundación Universitaria San José era el graduadero de los funcionarios del cambio que querían ingresar al servicio público, pero que no tenían título o no tenían especialización. Más de 700 casos han sido investigados. Y por supuesto, como el presidente no atendió esa solicitud que hizo por escrito la representante Pedraza, ella interpone una acción popular alegando que se viola la moralidad administrativa, que es una de las causales para interponer, digamos, la acción popular. El Tribunal de Cundinamarca se lo admite. ¿Por qué Cundinamarca y no del Cesar? Porque quien está... La contraparte demandada es el presidente de la República y el Ministerio de Educación. Entonces, como son autoridades nacionales, hay que interponerlo ante el Tribunal de Cundinamarca. Admite la acción popular y le da trámite. Hasta ahora, incluso ella pidió unas medidas cautelares que no han sido definidas, pero que ella aspira, por eso la pregunta de que antes de que se dé la elección de rector, se pronuncie de fondo el tribunal sobre si es pertinente o no suspender la designación de Juliana Guerrero, porque es que ella tiene un voto allí, el presidente tiene un voto allí, y pues el presidente hace mal porque debería, con todo el escándalo que se ha suscitado sobre el nombre de Juliana Guerrero, lo mejor es quítela de allí y ponga una persona que tenga la idoneidad, que por lo menos cumpla los requisitos del cargo. Sí, y quiero agregar algo al comentario que usted hacía, Andrés, hace algún momentico, y es que creo que la gravedad del asunto también radica en que el que es falso o el que es presuntamente falso es el proceso que acreditó o que acredita la persona, Juliana Guerrero o cualquier otro investigado, para tener un título que en efecto emanó el centro universitario y que después tuvo que anular. Entonces, eso lo que está es minando también la credibilidad de la universidad. No sé cómo lo están trabajando en este momento, pero el caso no solamente, no es el único, son otros que están bajo la lupa de las autoridades. Claro que sí, como usted lo mencionaba, es que no solamente es el caso de Juliana, tras de ese caso viene mucho, como también lo indicaba el director Andrés Molina, y es que alrededor de esto se ha generado no solamente la falta de credibilidad de todo lo que se ha venido realizando, sino de cuántas otras cosas más hay ocultas. Sí, mire, la investigación habla de 221 personas que no figuran en el SNIES, pese a reportar títulos de la Fundación San José ante la función pública, sin que exista evidencia de procesos de inscripción, matrícula o grado. Otros 558 casos presentan registros parciales, en algunos solo aparece la inscripción o admisión, mientras que en otros el sistema no clasifica como graduados. Es decir, el estudiante existe solo por el proceso de inscripción y de admisión.
es como si yo me inscribiera hoy y al final de periodo y después de grado no existiera ninguna otra información sobre mi proceso académico, sino el de la inscripción, que fue 5 años atrás. Pero miren, usted se va siempre con los tecnicismos. El caso de Juliana Guerrero es tan impactante que la representante Pedraza demostró que ni siquiera había presentado las pruebas Saber Pro para poder, digamos... requisito obligatorio. Claro, ¿no? Entonces, digamos, está demostrado que el diploma es chimbo, que no presentó las pruebas Saber, que no asistió a clases, es que no asistió ni a ninguna clase, y es la flamante representante del presidente de la República en la universidad pública más importante de nuestro departamento, que es la UPC. Entonces, yo creo que ahí hay una... digamos, independientemente de si usted es de izquierda o de derecha, ahí el gobierno está metiéndolas de caminar y las cosas en derechos se deshacen como se hacen. Es decir, el presidente está en mora de, digamos, de emitir un decreto donde designe a otra persona en reemplazo de Juliana Guerrero y se ahorra la acción popular que seguramente va a ser fallada a favor de la representante Pedraza, porque uno pues, tiene derecho como presidente de la República a designar en los cargos a quien quiera, a las personas que sean amigas, pero hay un requisito siempre fundamental. que cumpla con los requisitos. Claro, es que debe cumplir idóneo. lo mínimo es que debe cumplir los requisitos para ser designados allí. Que no le gusta que sea profesional, pues bueno, cambien los requisitos antes, pero no haga un nombramiento espurio, porque ella se presentó y se posesionó como delegada del presidente digamos, con la premisa de que era profesional universitario y ni siquiera eso es. Pues bueno, son las 6 de la mañana, 43 minutos. Avanzamos en esta primera emisión de la Tribuna del Cesar. Radio Guatapurí. Seriedad y seguridad en la información.